Dios les bendiga a mis hermanos queridos en esta noche de jueves. Bendiciones a los que nos están mirando a través de Facebook Live o a través del mundo. Hoy vamos a estar leyendo la Biblia y vamos a estar hablando de la palabra del Señor en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1. Y vamos a estar leyendo allí en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis, y vamos a dejarlo ir. Señor, te doy gracias en esta hora porque tú eres un Dios bueno, un Dios poderoso, te alabamos y te bendecimos de una manera especial. Sé tú con nosotros en esta hora, glorifícate en los corazones que nos están oyendo a través de las redes y que seas tú el que estés hablando. En el nombre de Jesús te lo pido y a ti, buen Dios, te doy las gracias. Amén. Amén. Cuando Pablo estaba hablando allí a los hermanos de Corintios, diciéndole porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Pablo estaba advirtiendo, Pablo estaba haciéndole recordar allí a los corintios, porque cuando usted vamos y lee el capítulo 8, capítulo 9 de 1 Corintios, Pablo estaba hablando de la vianda o carne ofrecida a los ídolos, de cómo los corintios estaban comiendo con tanta confianza de los ídolos y viendo cómo el hermano débil viendo eso estaba cayendo, pero además eso estaban muy confiados. No, yo voy a comer de estos dos ídolos, pero estaban, como vemos más adelante, esa comida era para los demonios, no era para ellos, podían estar cayendo, ¿qué cosa? En pecado. Es por eso que yo le he puesto a este nombre, a este mensaje, nombre de este mensaje, confianza más peligro es igual a muerte. O sea, que el tema es el exceso de confianza trae la perdición. Pablo le recordaba y decíamos adelante, mire hermanos, no quiero que ignoréis, mire hermanos, acuérdense de lo que pasó y ponía qué cosa como ejemplo, la historia pasada de Israel. O sea, ¿qué tenía en mente Pablo? Que a los miembros excesivamente confiados de la iglesia de Corintios, creyentes que pensaban que tenían tanta sabiduría como los tenemos hoy y conocimiento que no tenían que cuidarse de la tentación o del pecado. Hoy hay mucha gente que creen que no pueden cuidarse del pecado, de la tentación, porque son súper espirituales, tienen una campana espiritual rodeando al lado y dicen, a mí nadie me puede tocar, yo puedo hacer lo que me da la gana porque Dios está conmigo. Si usted analiza el versículo 12, les advierte y usa un poco de sarcasmo santo a llamarlos sabios. En el versículo 15, mientras que el creyente tiene libertad para comer o beber, pero debe estar consciente de muchos peligros. Uno de ellos es el peligro de caer en pecado. Pablo usa para ilustrar qué cosa? Las bendiciones, para ilustrar las tentaciones y pecados del pueblo de Dios. A pesar que Israel en el Antiguo Testamento es diferente en el Nuevo Testamento, hay muchos paralelos. O sea, se puede decir que Israel es la tipología, la sombra de lo que iba a ser la iglesia en el futuro, de las cosas. Por eso que Pablo le decía, no quiero que ignoréis esto, quiero que recuerden esto. Mira lo que le pasó a Israel, teniendo muchos privilegios, no llegaron a la tierra prometida. O sea, nada más entraron los de 20 años para arriba. O sea, Israel tenía muchas ventajas espirituales. Una de ellos, Pablo compara su paso por el mar y bajo la nube a la experiencia del bautismo que el cristiano atraviesa. Como empieza aquí este versículo, dice, hermanos, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron bajo el mar y todos en Moisés fueron bautizados y en la nube y en el mar y todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era ¿quién? Cristo. Mire qué privilegio. Cuando decíamos ahorita que cuando Pablo compara su paso por el mar y bajo la nube a la experiencia del bautismo que el cristiano atraviesa. ¿Cómo es posible? Recordemos en la Biblia que Israel, cuando atravesaba el desierto, lo seguía ¿qué cosa? Una columna de nube por el día y una columna de fuego por la noche. Pero también cuando atravesaron el mar, dice, su paso por el mar se abrió y pasaron entre las dos murallas de agua. Dice que eso de qué? Que así como el bautismo identifica al cristiano con Cristo, el bautismo de Israel identificó al pueblo con Moisés. O sea,
Ahí Dios hizo el milagro y lo hizo ¿a qué? A través de Moisés. Y fueron bautizados en ellos. O sea, el pueblo se identificó que realmente su líder que había puesto Dios era Moisés. Israel fue librado ¿de qué? De Egipto. Por la sangre del cordero. ¿Se acuerdan? Que poseían la sangre del cordero en los dinteles. Dice que pasaba el ángel de la muerte y no los tocaba. O sea, fue librado por la sangre del cordero. Así como nosotros somos librados del mundo por la cruz del Calvario. Que Cristo pagó sus pecados en la cruz del Calvario. Dios abrió el mar para permitir que los israelitas pasaran, sacándolos de así de la esclavitud de Egipto. Y de igual manera la resurrección de Cristo ha separado al cristiano del mundo y de la esclavitud de la carne. O sea, Dios hizo que Israel escapara a través de cuando abrió el mar de los egipcios. O sea, ¿y qué ha hecho Cristo con nosotros? Nos ha dado vida, pan. Nos ha dado vida. Ahí en la cruz del Calvario murió por ti, por mí, ¿entiende eso? O sea, si seguimos, dice que los judíos comieron maná y los cristianos se alimentan de Cristo, el pan de vida, conforme participan de la palabra. ¿Qué comida estaban comiendo los judíos? ¿Qué comida estaban comiendo los israelitas? Comida espiritual, porque no era comida del suelo, era comida del cielo. Eso se llamaba una comida espiritual. Pero ahora, como tú y como yo en iglesia, nos ha dado un pan de vida. Nosotros comemos la palabra espiritual que Dios nos ha dado. El pan de vida que nos está guiando hacia la vida eterna. Nuestro manual que es la Biblia. ¿Cuántos siguen alabando al Señor? Israel bebió agua provista sobrenaturalmente y los cristianos beben del agua viva. Dice que le dijo Cristo a la samaritana. Si bebes de esta agua tendrás ¿qué cosa? Vida eterna. Y también de salvación y de la refrescante agua del Espíritu. Dice que aquel que toma, dice Juan 7, 37, 39, dice que aquel que toma de esta agua correrán, ¿qué cosa? Ríos de agua viva. ¿Se refería a qué cosa? Al Espíritu Santo. Cuando realmente usted y yo tenemos al Espíritu Santo, nos vamos a gozar en medio de las pruebas. Vamos a alabar al Señor en medio de las pruebas. No importa lo que te digan, pero tenemos que cosas, ríos de agua viva en nuestro ser. Cuando analizamos lo otro, dice que la roca espiritual que los seguía. Como si una roca literal rodaba junto al pueblo de Israel en el desierto. Hay dos explicaciones posibles según los comentaristas. Pablo indica que una roca espiritual lo seguía y Cristo en efecto viajó con su pueblo y suplió sus necesidades. O sea, que era el mismo Cristo. Esto rompe con las personas que dicen que Cristo no es Dios. O sea que el mismo Cristo dice que era Cristo la roca viva que andaba con ellos. Ciertamente Cristo estaba viajando con el pueblo de Israel. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Si seguimos más adelante en el versículo 5 dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Cuando analizamos, Dios no se agradó de ellos. Escucha, hermano, que esto es un mensaje de Dios para ti y para mí. Dios no se agradó, o sea, que es la misma palabra eliminado. Si usted lee ahí, esto es algo que grandioso que siempre me ha gustado, 1 Corintios 9, 27, hablando Pablo de sí, de cómo debía vivir una vida humillado, de cómo no quería ser obstáculo para los hermanos. Decía, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser, ¿qué cosa? Eliminado. Pablo golpeaba espiritualmente su cuerpo, o sea, se vivía humillado delante de Dios para vivir en servidumbre. Porque hoy hay muchos líderes que no viven humillados y van a ser eliminados. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. ¿Por qué? Porque el yo se sobrepasa demasiado y no tienen en cuenta quién los puso en ese cargo. Y se mandan a correr. Que siendo heraldo para nosotros, decía Pablo, dice, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, que fueron desaprobados los israelitas. Perdieron sus vidas debido al pecado. Cuando dice que codiciaron, dice, le digo más adelante, dice, mas estas cosas sucedieron como que, como ejemplo, dice Pablo, para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. O sea, lo mismo que decía al principio, todas estas cosas tuvieron como ejemplo.
Si algún hermano cayó en pecado dentro de la iglesia, usted lo va a ver como ejemplo. No lo va a identificar para apartarse de la iglesia, no es una justificación. Usted lo va a ver como ejemplo y usted va a tomar, si dice, Señor, yo quiero seguir adelante, oro por mi hermano, pero no quiero caer en lo que él cayó. Yo quiero seguir y se orar por su hermano, hermano, no criticarlo. No criticar. Seguimos. Ahora, gloria a Dios. Dice que codiciaron. Nos dice la Biblia para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Dónde nos dice que codició? Cuando vemos aquí dice que el número 1134 llamó el número 1134 y llamó el nombre de aquel lugar Kibroth Hatava, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. ¿Qué pasaba con aquel pueblo? ¿Se habían cansado del maná? ¿Lo que Dios le estaba dando? Dios le estaba dando maná, comida espiritual, y querían carne, hermano. Y aun cuando Dios le dio carne, aun con la carne en los dientes, dice que agrupaban y empezaron a codiciar, hermano. A veces dentro de nuestras vidas tenemos lo que es la codicia y empezamos a agrupar para nuestras vidas y agrupar aún teniéndole en la boca y explotamos y se nos echa a perder, por lo cual dice que Dios se airó contra ellos, adoraron ídolos. ¿Se acuerdan de Éxodo 32, 1:14? Cuando dice que Moisés estaba demorando allí en el monte Sinaí, dice que el pueblo empezó a inquietarse y le dijeron a Aarón que le hicieran ídolos para adorar. Supuestamente era una adoración para Jehová. Como muchos dicen, no, yo estoy orando a Jehová mirando una novela. Yo estoy orando, no va, yo no tengo problema, pero estás adorando otra cosa que está quitando la mirada del Señor y dice que estás adorando al Señor. Cuidado, porque eso es idolatría. Hoy estamos adorando a hombres dentro de la iglesia diciendo que estamos adorando a Dios. Si el hombre cae, usted se va de la iglesia porque el hombre cae. No está siguiendo a Dios. Porque nosotros no seguimos a hombres, seguimos a Dios y a los hombres que están buscando verdaderamente de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Cometieron fornicación. Si leemos ahí el número 25:19, dice que allí moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Y así acudió el pueblo a Baal peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Empezaron a fornicar, empezaron a relacionarse con las mujeres aquellas que adoraban otros dioses. Por eso es que Dios se airó contra ellos. Tentaron al Dios al poner a prueba deliberadamente su paciencia. O sea, si usted analiza 21:4-9, dice que también se quejaron porque no tenían pan ni agua. ¡Ay, si estuviéramos en Egipto, la cebolla, los ajos! Pero Egipto era el mundo. Hoy hay personas que se están quejando y dicen, llegué al Señor y lo perdí todo. Cuando el Señor te lo quitó es por algo, para que tu vida empezara una vida espiritual, no para que te estés quejando. Si quieres volver al Egipto, ten cuidado porque estás tentando al Señor, estás probando la paciencia del Señor. Y dice que se quejaron. ¿Qué lista de pecados empezaron? Nos muestra aquí este versículo. Sin embargo, Dios tenía ¿qué cosa? Que juzgar sus pecados aun cuando los libró de Egipto de una manera ¿qué? Maravillosa. Hemos visto los milagros de Dios. Dios nos ha sanado. Dios nos ha proveído. Pero entramos en la tentación, en esa confianza, diciendo yo soy el hijo privilegiado de Dios y puedo hacer lo que me dé la gana. Es como si yo tuviera a mis hijos, ellos son mis hijos privilegiados, pero ahora voy a empezar a robar, voy a tener 1000 mujeres, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro mal hecho. Eso se llama desobedecer a Dios. O sea que los privilegios espirituales nunca nos dan la licencia para pecar. No, eso no te da licencia para pecar, hermano. Eso está bien claro. Y te lo vuelvo a decir, porque hermano, no quiero que ignoréis. Confianza más peligro es igual a muerte. Acuérdate de eso. O sea, antes bien coloca ante nosotros la responsabilidad más grande de obedecer a Dios y glorificarle. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Qué cosa? Obedecer a Dios y glorificarle.
Cuando seguimos más adelante, Israel es una advertencia para nosotros hoy. Cuando leemos el versículo 11 en adelante, y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, el pueblo de Dios, sea tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nunca debe presumir de pecar. En el versículo 12 Pablo da una advertencia, el cual tiene excesiva confianza, y luego en el versículo 13 alienta al temeroso. O sea, que dice muy claro aquí en la Biblia, en el versículo 12, dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Tú y yo somos hijos privilegiados, pero eso no te da licencia para pecar. Puedes estar bautizado. Somos redimidos por la sangre de Jesucristo. Pero si empiezas con esa confianza absurda delante del Señor, no vas a pasar a la tierra prometida. Si estás murmurando, como nos dice la Biblia, de otro hermano, estás hablando mal de otro hermano, en vez de hablar mal, ora por eso. Decía un pastor que muchos hermanos empiezan a murmurar, no, porque yo soy mejor que él, y él dice que no, porque este pastor no sirve. Y él decía, vamos a orar, ora. El pastor era dominicano, dice, ora hermano, vamos a orar. Y si alguien viene con esa murmuración, no, ora por el hermano y que Dios decida. ¿Se recuerdan la rebeldía de Coré? Ya nos cansamos de ustedes. Nosotros somos los que vamos, y todo parafraseando. Y dice Moisés, yo ni le he robado ni una vaca, ni un chivo, ni le he llevado a la finca, nada. Entonces Jehová dice, vengan mañana que todos traigan su incensario y yo voy a decidir quién es el quién. Por eso es que hay que orar, hermanos, porque Dios es quien decide en nuestras vidas. Y Coré fue tragado por la tierra, por su rebeldía y por cabecidura que era. Así que ten cuidado, nos dice la Biblia en el versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si tú te crees que estás firme, ten cuidado, no caiga. Porque el exceso de confianza trae muerte. Se los decía Pablo a los corintios, comían de los ídolos. No, a mí esto no va a hacer nada. Lo hacía también en la cena del Señor. Dice que estaban tomando, bebiendo y todo el mundo lo hacía, pero que tenía que ser con respeto y que había que beberse primero y orar para hacer la cena del Señor, porque era algo de respeto. Y algunos enfermaron y algunos morían, porque se creía que estaba bien. Por eso es que tenemos que revisarnos por dentro, orarle a Dios y andar en santidad delante de Dios, sea en el trabajo, sea en nuestras vidas. No nos podemos estar pasando toda la vida hablando mal de nuestro hermano, cuando la Biblia dice que tenemos que perdonar a nuestro hermano. Ahora, antes de ir del altar, tú tienes que ir a donde está tu hermano y pedirle perdón, porque si no, el Señor no te va a perdonar. Seguimos adelante. Dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que ¿qué? Dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, que Dios no va a dar la salida en medio de la tentación, en medio del problema. Por eso es que te estoy diciendo, mantente firme. No te quejes delante de Dios. No murmures de Dios. No tientes a Dios, porque Él te va a dar la salida. Está bueno ya de queja. Órale a Dios. Eres nuestra salida. Acuérdate, mire, el mayor milagro que Dios nos ha dado es la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Si le estoy pidiendo por que me sane por una enfermedad y no me sane, eso está bien. El Señor lo permitió. Si estoy pasando por una crisis económica, eso está bien. El Señor lo permitió. No tengo que estar yo reclamándole al Señor, exigiéndose, ay, en el mundo yo era mejor que antes. No. Esta vida que Dios nos ha dado es la mejor vida que Cristo te pudo haber dado. Porque te sacó de la bebida, te sacó del suicidio, arregló tu matrimonio, que es la mayor milagro que puede dar Dios en nuestras vidas.
Ten cuidado, hermano. Si tú estás pasando por esta situación, yo te digo en esta hora que estemos orando por ti. Si no has aceptado a Cristo, puedes aceptarlo. Y Dios puede restaurar tu vida. Cristo es la roca espiritual que te va a seguir. Tú tienes que tener las ventajas espirituales que tuvo Israel, pero tener mucho cuidado de no perderla. Porque Israel se creía que estaba firme, pero no. Perecieron en el desierto por rebeldes, por cabezones, por codiciosos. Vamos a orar. Si alguien quiere aceptar a Cristo en esta hora, yo te pido en esta hora que cierres los ojos y repitas conmigo. Padre, te pido en esta hora que tú estés perdonando mis faltas y mis pecados. Que tú me puedas inscribir en el libro de la vida para yo seguir adorándote. Yo quiero vivir la vida eterna contigo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido y a ti, buen Dios, te doy las gracias. Amén. Entonces, vamos a orar ahora por aquellos que estén pasando por problemas, por aquellos que quizás se creen que están bien y Dios les ha hablado en esta hora. Padre, te doy gracias una vez más porque tú eres grande y eterno. Te pido en esta hora por lo que estamos pasando por problemas, por crisis, Señor, que quizás aquellos que se están alterando, que han caído en tentación, puedan salir, Señor, porque tú no vas a dejar más para allá la tentación, nos vas a dar siempre una salida, como dice tu palabra. Glorifícate una vez más sobre ellos, Padre. Toca su corazón antes que topen otro camino. Llámales en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, sigue tocando sus vidas. Glorifícate, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido y a ti, buen Dios, te doy las gracias. Amén, amén. Que Dios los continúe bendiciendo.